Bien, pues vamos a poner el caso de Bertrand Ndongo porque es un tío que muchas veces yo le aplaudo, muchas veces creo que tiene mucha razón y que es valiente y que tiene mucho que aportar a nivel de batalla política, digamos. Pero por otro lado, mmm, espero que no suene mal, pero por otro lado, sí que ejerce un poco de tío Tom. No lo quiero reducir a eso, no lo quiero reducir a eso. O sea, no voy a entrar en lo que caería el progrevo medio de decir, pues sí, es un tío Tom total, es todo lo que dice, todo lo que hace, está al servicio de sus amos blancos, algo así. No, no. Digo que tiene una faceta en la que se desliza peligrosamente hacia ese arquetipo de tío Tom, que es cuando dice o sugiere que los africanos que están en España, que lo único que deberían hacer es agradecer a España por haberlos acogido y prácticamente no quejarse de nada. Es como, os quejáis mucho de España, pero no os quejáis nada de lo que pasabais en África. Te sonará, supongo, ese discurso de Bertrand Ndongo, ¿no? Si le has escuchado. Entonces, claro, yo la pregunta que planteo es, si el inmigrante debe mostrarse tan agradecido, como sugiere Bertrand Ndongo, si debe mostrarse tan agradecido por eso, por haber sido acogido, que prácticamente que no se sienta ni con el derecho a quejarse por nada, que yo creo que, vamos, que esto no es así. Eso, o sea, ya digo que ahí es un poco, ahí se lo pone en bandeja de plata a quienes le quieran calificar de tío Tom, de defender los esclavos del blanco, o sea, los esclavos, digo, defender los intereses del blanco español. Ahí se lo pone en bandeja de plata cuando se pone en esa tónica, porque vamos a ver, o sea, las cosas no son estar dando todos los días gracias a España, oh sí, España, país maravilloso, gracias a España, porque África es un horror y ya sabéis los africanos que ahí lo tenéis mucho peor que en España, porque os quejáis de España. Vamos a ver, vamos a ver. La cuestión es que una vez tienes la nacionalidad española, ya pues tienes todos los derechos y todos los deberes que tiene cualquier otro español. Entonces, como cualquier otro español, te puedes quejar del gobierno español, por supuesto. Faltaría más, faltaría más. O sea, no quiero caer tampoco en este jacobinismo, en este liberalismo que, pues eso, que reduce todo a los derechos de la ciudadanía, del individuo y que da igual de dónde vengas, da igual la religión, da igual la cultura. No, no da igual. Hace poco publiqué un vídeo corto desmontando la farsa del laicismo, ¿no? Y ya hice otro vídeo que es la tercera vez que lo menciono, sobre si la raza era solo color de piel, diciendo que, que aunque la raza no va unida a la cultura, no va unida irremisiblemente a la cultura como una extensión de los genes, que es lo que piensan los nazis y gente así, sin embargo, sí es verdad que los miembros de otras razas que vienen, por ejemplo, a España, pues vienen además con otra cultura. Ahora bien, que vengan con otra cultura y que eso pueda originar problemas no quiere decir que no puedan asimilarse o al menos integrarse y, y entonces adoptar más valores culturales de la nación de acogida, en este caso España, ¿no? Por el ejemplo que he puesto. Sin caer en eso de ver solo individuos sin tener en cuenta la cultura, la religión, la economía, sin caer en esas ingenuidades laicistas, liberales o jacobinas. De todas maneras, en el sentido de los derechos, ahora hablamos solo de los derechos, ahora no hablamos de la cultura, de la religión, de los choques que haya entre distintas religiones y culturas, no. Ahora hablamos simplemente de los derechos y los deberes que tiene todo español, más allá de su raza, de su religión, sexo, etcétera, ¿no? Aunque el sexo no estamos muy iguales, ¿no? No estamos muy iguales. No sé si lo he dejado claro. Que Bertrand Ndongo se pasa de la raya al agradecer tanto a España, al decir a los africanos, oh, en África estáis mucho peor, y en España estáis wow, 1000 veces mejor, tenéis que dar gracias a España, no podéis quejaros de España. Pues claro que pueden quejarse de España si son españoles, como cualquier hijo de vecino, coño. ¿Cómo lo ves tú?
Pero también se pueden quejar de España si ven que no existe una política real de integración, porque Verdán Drongo es un señor que llegó aquí a España, no sé en qué situación llegaría, pero este señor es una persona que se ha casado con una persona de aquí, eh, y su proceso de integración, pues yo supongo que habrá sido muy distinto a las personas que habrán llegado a este país por otras vías, que no nos engañemos, vías donde te juegas directamente la vida. Hay que entender de qué posición Ahí y de está. dónde parte. Realmente esa es la clave. O sea, que él no ha sufrido lo que sufren otros africanos que sí que tienen más difícil la integración y que tienen más difícil ganarse la vida. Porque, claro, él accedió a la nacionalidad española por matrimonio, al casarse con una española. Eso le pone las cosas mucho más fáciles a todos los niveles. Bueno, a muchos niveles le ponen las cosas más fáciles. Y tiene que entender que otros africanos han entrado con menos ventajas, con muchas menos ventajas, y por lo tanto que es más difícil que se integren y que, en efecto, podía acusarse de dejación al gobierno de España en políticas de integración. Exactamente, porque, claro, lo que tú dices, él ha obtenido la nacionalidad porque se ha enamorado de una persona de aquí y ha obtenido esa nacionalidad, pero las familias que vienen aquí, ¿no? Que pueden venir del Senegal o de Mali o de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es un país, pues, un país del África subsahariana que fue antigua colonia española, ¿no? Y que hay muchos aquí. Cuando estas personas vienen aquí, no nos engañemos, o sea, que ya están, que se dice que es un matrimonio con hijos que están casados, que evidentemente no pueden casarse con una española o con un español, ¿no? La situación de esta gente es mucho peor. Y te lo vuelvo a decir, una falta de integración no porque no quieran integrarse, no porque odien este país, sino porque ven que muchas veces lo que pasa con las políticas de inmigración es que estas personas acaban siempre en barrios obreros de periferias donde acaban en guetos. Por otra parte, muchas veces han tenido que sufrir una especie de racismo institucional. ¿En qué sentido? No en que, por ejemplo, un país como España, Francia o Italia establezca una política racista del apartheid o del nacionalsocialismo alemán. No. O sea, cuando hablamos de racismo institucional, hablamos de que muchas veces las instituciones públicas, en este caso, por ejemplo, instituciones como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no podemos omitir y no podemos negar que con las personas que son, por ejemplo, son negras o son de otro tono de piel que no sea específicamente blanco, han tenido una conducta mucho más de persecución y mucho más de constante instigamiento hacia estos colectivos. Entonces es normal que esta gente pueda quejarse de este país si han sufrido, por ejemplo, racismo, si han sufrido dejadez por parte de las instituciones, relegándolos a prácticamente guetos y una situación de precariedad que es absoluta, porque si ya la propia población autóctona está en una situación de cada mayor pauperización social, es decir, de mayor precariedad, pues no nos imaginémonos, pues imaginémonos ya la situación de estos colectivos, ¿no? Que muchas veces hacen esos trabajos que los españoles no hacemos porque evidentemente los españoles no vamos a trabajar al campo, por ejemplo, por €1 el caparazón. Pero esta gente sí, porque vienen de situaciones socioeconómicas infinitamente peores que las nuestras, porque a pesar de que somos clase obrera, somos la misma clase obrera, nativa y extranjera, lo que sí es cierto es que las condiciones socioeconómicas y las condiciones materiales sobre las que vienen estas poblaciones a cuando vienen aquí a España son infinitamente, o sea, mejores que las que tienen en su país de origen. Pero claro, eso es al principio, pero ahora ya estamos empezando a ver, porque hay muchos inmigrantes de África subsahariana que ya están empezando a darse cuenta de que son usados como mano de obra esclava, por ejemplo, en el campo. Y cada vez se está viendo más cómo estos colectivos se están alzando y se están rebelando contra la explotación que muchas veces están teniendo en el campo español. Entonces, sí que pueden tener derecho a quejarse. Hombre, pues otra cosa ya sería que puede que exista, pero no creo que eso sea una tendencia mayoritaria entre la población inmigrante. Pues sí, bueno, puede haber gente que venga aquí y odie este país, pues mucho sentido no tiene. Pero yo creo que muchas veces Belén Drongo lo exagera a esos niveles, ¿no?
Y creo que Bernardo Ndongo lo que tendría que hacer es un poco callarse la puta boca porque, volvemos a decir, este señor ha obtenido la nacionalidad y ha tenido unas condiciones materiales muy diferentes, mucho más privilegiadas, mucho más favorecidas que las que ha tenido esos otros inmigrantes que se han tenido que jugar la vida para venir hasta aquí, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera han podido llegar aquí y que eso es, encima, eso que dice, encima, es que eso es lo que más me toca la moral, encima eso se provoca y pasa porque el modo de producción capitalista y ese sistema tan capitalista y tan liberal y tan pro-occidental que defiende el señor Ndongo es el que provoca esa miseria y es el que provoca que millones y millones de sus compatriotas tengan que coger una patera y jugarse la vida en el Mediterráneo o en el Atlántico. Pero eso es consecuencia de las políticas y del sistema económico que él defiende, ¿no? Esa es la mayor, no sé si decir contradicción, o mejor dicho, incoherencia que tiene toda esta gente como Ndongo, pero sean negros o sean blancos. Porque es lo mismo que el español que se queja de la inmigración, como diría Alain de Benoit, ¿no? Es decir, el señor que se queja de la inmigración, pero luego está defendiendo el capitalismo, ¿no? Tan contradictorio como el que dice estar en contra del capitalismo, pero al mismo tiempo dice refugees welcome y que aquí entre todo el mundo, cuando sabemos de sobra que eso obedece a una dinámica creada, bueno, una dinámica que ha ido surgiendo y desarrollándose por el propio modo de producción capitalista y por la concentración de capital y los desajustes que se van produciendo a nivel mundial entre el norte y el sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, que evidentemente pues son cosas a las que creo que no son tan difíciles de poder llegar a darse cuenta, ¿no? Pero bueno, Ndongo se ve que está más cómodo, ¿no? Y con mucha más gente como él, están cómodos en su posición privilegiada y dedicarse a decir lo que un negro tiene que decir o no.